El 11 de abril de 1913, casi a la medianoche, en la ciudad de Buenos Aires, nacía Horacio Rimoldi. Los primeros años de su vida estuvieron marcados por una infancia excepcional. Sus padres le enseñaron idiomas, arte y ciencias aún antes de comenzar su educación formal. Las clases de dibujo, pintura, francés, inglés, matemáticas o geometría eran algo natural y apasionante para el niño Horacio Rimoldi, que a los 4 años ya sabía leer y escribir correctamente. Años más tarde, después de participar intensamente en el mundo académico y científico occidental, de doctorarse en psicología, de fundar laboratorios y centros de investigación en diversos países del mundo, de investigar, de recibir honores y de formar a los futuros investigadores y estudiosos de las ciencias, Horacio Rimoldi recuerda detalladamente en su autobiografía aquellos primeros años de formación organizados por sus padres y destaca que han sido invalorables para su actividad científica. Los estudios universitarios los desarrolla en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Allí conoce a Bernardo Hausay, quien más tarde sería premio Nobel. Hausay es una figura esencial en la vida profesional de Horacio Rimoldi. Después de la escuela secundaria y de la escuela primaria pasamos a la universidad. Y en el segundo año el profesor era el doctor Bernardo Hausay. Y para mí fue un impacto la primera clase, porque ahí había una cosa que era muy diferente a todo lo que yo había visto. Una figura de extraordinario valor, y con él trabajé durante muchos años, yo fui ayudante de él durante muchos años. Él fue el que se ocupó de que yo pudiera ir a Inglaterra como becario del British Council para estudiar psicología, y luego el que se ocupó para que yo volviera a la República Argentina a iniciar el laboratorio de psicología en la Universidad de Cuyo, en donde en ese momento figuraban gente de España del nivel de Sánchez Albornoz, los hermanos Corominas, etcétera, etcétera, gente de primerísimo nivel. Al finalizar la carrera de medicina con medalla de oro, la vocación de Rimoldi se hace firme y decide dedicarse enteramente a la psicología experimental. En el año 1939, becado, marcha hacia Londres a estudiar psicología. En el viaje en barco vive una experiencia inolvidable, la noticia de la declaración de guerra entre Inglaterra y la Alemania de Hitler. Su viaje a Londres se frustra y debe volver hacia la Argentina. Cuando Rimoldi recuerda aquellos momentos vividos, las noticias que llegaban de Europa y las personas que de allí huían, escribe: la cuna de nuestra cultura y civilización, cansada y maltrecha, miraba a América con la poca fe y esperanza que aún le quedaba. Los acontecimientos históricos no impiden que meses después zarpe nuevamente desde la Argentina hacia la Universidad de Oxford como estudiante avanzado. Aquellos años de formación anglosajona tienen una importante relación con la idea que mantiene hoy Rimoldi de que la ciencia ha dejado de estar formada por compartimentos estancos. En el laboratorio, por ejemplo, que yo tengo ahora, es netamente interdisciplinario. Se llama Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental. Yo tengo gente en educación, educadores, tengo médicos, tengo psicólogos, matemáticos, una persona que hace lógica, son alrededor de 30 personas, y todas tratamos de manera que los trabajos que publicamos, a veces hay un psicólogo con un médico, con un matemático, con lo que fuere. No es una cosa netamente interdisciplinaria. En los centros de investigación y en los laboratorios que ha fundado y desarrollado a lo largo de su extensa actividad científica, se han formado gran cantidad de especialistas europeos, norteamericanos e hispanoamericanos. El profesor Rimoldi realmente es una figura enormemente singular. Primero porque ha vivido una experiencia internacional, ha estado en contacto con primeras figuras de la psicología mundial y luego ha participado de una manera tal vez, no quiero decir marginal, pero quizá no tampoco de una manera
absolutamente directa en lo que son los orígenes de la psicología cognitiva, que es en los años 50 estaba trabajando en temas de solución de problemas, en el problema de la inteligencia, en la evaluación de los procesos cognitivos, etcétera. Y en ese sentido, bueno, yo creo que es un protagonista de excepción de lo que ha sido el desarrollo de la psicología contemporánea. Es, en primer lugar, un hombre que tiene una formación muy plural. Ha tenido la experiencia de los países anglosajones y de los grandes centros de investigación, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, y ha tenido contacto con las grandes cabezas de la psicología del siglo XX. Y además ha iniciado una labor de institucionalización de la psicología experimental, y claro, eso ha sido pues un apoyo sólido de la psicología en la Argentina, y ha sido pues una gran tabla de salvación, para decirlo de alguna manera, para muchas de las personas que en la Argentina han querido hacer una psicología científica y una psicología, digamos, dura. En su actividad académica y científica en Inglaterra se relaciona con importantes figuras de las ciencias. Con muchos de ellos estudia y trabaja. Rimoldi recuerda especialmente a Stephenson. La primera persona que me puso en contacto con Spearman a mí fue Stevenson, William Stevenson, que era profesor en Oxford cuando yo fui a Oxford. Y él fue el que me enseñó lo que era la desviación estándar. ¿Y sabe cómo aprendí yo la desviación estándar? Esto es para la historia. En la casa de William Stevenson, en su casa, tirados en el suelo, con una hoja de papel, él al lado mío, haciéndome las fórmulas de la desviación estándar. Ahí yo aprendí lo que es la desviación estándar. Después de una etapa en la que desarrolla su actividad en la Universidad de Cuyo, en Argentina, vuelve a partir en 1946 hacia Estados Unidos. Primero hacia la Universidad de Chicago, donde se especializa en psicología matemática con Thurston, y más tarde se traslada a la Universidad de Harvard con Bowring y Allport. A Chicago solía ir todos los años una persona con la cual yo me hice muy amigo, que fue Wolfgang Köhler, gente de la Gestalt. Y a mí me da muchísima pena que en el momento actual tal vez no se hable lo que se debería hablar y enseñar acerca de lo que contribuyó la gente de la Gestalt. Verheimer, Köhler, etcétera, hicieron labor realmente extraordinaria, ¿no? Más allá de las universidades del mundo angloparlante mencionadas, Horacio Rimoldi forma parte o participa en universidades de gran parte de los países hispanoamericanos. En España se le honra con el premio de la Sociedad Española de Psicología. Una de las dimensiones más importantes dentro de su actividad científica es la fundación y organización de numerosos centros de investigación y de laboratorios. Yo tengo una orientación bastante anglosajona en el sentido siguiente, que más que una cuestión de clases formales, que son importantes, por supuesto, es la relación directa, ¿no?, entre los investigadores que están en diferentes ramas. Entonces, cada uno de ellos va buscando su camino así. En una palabra, por ejemplo, en mi laboratorio, viene una persona y la persona no se da cuenta de la importancia que puede tener la matemática, pero hay un matemático ahí. Y conversando con él, se despierta en la persona la posibilidad. Es decir, yo soy un creyente en la interdisciplinariedad. Sobre la inteligencia, el talento y la creatividad ha desarrollado destacados trabajos. Yo no creo que el talento sea un patrimonio de un país. La forma en que aparecen los talentos en el mundo aparecen en distintos lugares. El problema es que se les permita salir adelante. Y para eso se precisa un cierto tipo de organización en materia de educación que considere las características individuales, los deseos de cada una de las personas y que se le den los medios como para que esto se pueda realizar, ¿no?
Es decir, yo, por ejemplo, no he dictado 2 veces el mismo curso. Y creo que, por ejemplo, para un doctorado hay que confeccionar el plan para cada persona, porque cada persona desea hacer una cosa. Unos desean hacer psicología clínica, otros desean hacer, qué sé yo, estudios de inteligencia, otros de personalidad, etcétera, etcétera. Entonces hay que buscar, hay que darle los medios para que dentro de una cosa interdisciplinaria puedan centralizarse en lo que ellos deseen. En una palabra, lo importante es información para facilitar la creatividad. Los expertos destacan los aportes significativos del trabajo que ha realizado Rimoldi y que han permitido profundizar en el conocimiento de una gran diversidad de temas. El trabajo del profesor Rimoldi se ha centrado de una manera muy especial en temas de inteligencia, en el estudio de la inteligencia, en temas de solución de problemas, y en ese sentido, bueno, ha elaborado, incluso aparte de su obra institucional a la que me acabo de referir, ha elaborado un aparato matemático y de gran alcance en el estudio de la inteligencia, es decir, que es aparte de su énfasis constante en los temas de interdisciplinaridad que proyectan, yo creo, una imagen muy esperanzadora sobre lo que la psicología debe ser. El laboratorio, esa es su obra clave, donde realmente ha producido esa sólida estructura de investigación que ha estado vivificando en cierta manera la psicología científica en la Argentina. La práctica profesional de Rimoldi se ha desarrollado en el ámbito académico, pero también en el del investigador científico puro. Esto lo ha hecho reflexionar sobre las diferencias que existen entre una actividad y la otra. Hay una gran diferencia para mí en la profesión, en la formación del profesor y del investigador. Como yo digo siempre, en las profesiones, en la duda abstente. En la investigación, en la duda actúa. Es decir, es diferente, ¿no es cierto? Son los dos campos. Eso hay que considerarlo. El investigador en la duda tiene que actuar. Porque investiga, porque busca. El profesional no. Porque si el profesional actúa con un sifilítico creyendo que tiene tuberculosis, es un desastre. La relación que mantiene Horacio Rimoldi con España y con los científicos e intelectuales españoles ha sido y es relevante. El doctor Rimoldi ha conocido a gran parte de los intelectuales exiliados españoles que fueron, después de la guerra, de nuestra guerra civil, a Hispanoamérica. Ha entrado en contacto, pues, por ejemplo, con figuras como Claudio Sánchez de Albornoz, como Amado Alonso, con psicólogos también como Mariano Yela, al cual conoció en Chicago, estudiando con Thurston, y después ha mantenido unos contactos muy estrechos que, desde luego, lo vinculan a la psicología española de hoy, con la cual tiene la esperanza, según nos ha confesado, de iniciar proyectos de investigación de muy largo alcance. Yo creo que en cierta medida ha representado esa cultura interatlántica que puede estar vinculando la psicología que se hace en España por un lado y en la América de habla española por otro. Y realmente ha sido, en cierta medida, una fuerte conexión de esta psicología en español con la psicología de los Estados Unidos y de Inglaterra de habla inglesa, ¿no? Rimoldi trabaja en el campo de la psicología cognitiva desde los orígenes de esta especialidad. Es una de las áreas en que se ha especializado. Creo que una de las grandes cosas ha sido todo lo de la psicología cognitiva. Es una psicología cognitiva. Creo que algunos aspectos de la psicología clínica se han apaciguado, ¿no es cierto?, comparativamente con lo que era hace muchos años, ¿no es cierto? Sin embargo, la psicología clínica es una cosa tremendamente útil y que debe de existir, por supuesto, ¿no? Yo no estoy diciendo que no exista eso.
Los expertos destacan algunos de los aportes de Horacio Rimoldi en el ámbito de la psicología y de las ciencias en general. Tiene la pretensión de que la psicología no sea un compartimento estanco. Y yo creo que es una visión muy sólida y a última hora muy abierta a la innovación y a la creatividad. Esa formación que él ha tenido no solo como científico sino como humanista, pues quizás sea la base de esa dimensión que tiene de aceptar todas las perspectivas y tener una apertura a distintas formas de ver un mismo problema. Y yo creo que esa es una de las aportaciones muy importantes. En 1970, Horacio Rimoldi regresa a Argentina para hacerse cargo de la dirección del Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental. Allí se forman jóvenes científicos en psicología y ciencias afines. Paralelamente a su preparación científica, recibe infinidad de premios, condecoraciones y honores en distintas partes del mundo. Yo creo que la psicología está siguiendo por un camino netamente interdisciplinario. Los estudiantes o los que se dedican a ello tienen que tener una buena base en ciencias básicas, ¿no es cierto? Y después cada uno tiene que seguir aquello que en realidad para lo cual la naturaleza le ha dado, ¿no? Acuérdese usted que aquello de que Salamanca non dà lo que natura non presta, ¿no? Entonces Salamanca tiene que ayudar a lo que natura dio. Ese es el problema, y no al revés. Su trabajo más reciente, de próxima aparición, aborda el tema del exceso de información que vive el ser humano hoy en día. Este exceso de información, si no está acompañado por un debido análisis, puede ocasionar, sostiene Rimoldi, un síndrome provocado por el desequilibrio que existe entre el tiempo electrónico con que llega la información al individuo y el tiempo biológico necesario para que el individuo la elabore y la incorpore. En la actualidad, Horacio Rimoldi trabaja en diversos proyectos y en diversos países. Uno de sus deseos es sumar a España y a los investigadores españoles en algunos de sus proyectos de alcance internacional.